los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en tus manos. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos, amparo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, ya nuevas todas las cosas. Yo Vengo a traerte vida y en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, La verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Padre Silvio, ¿qué tal? Bueno, y buenas tardes a todos los que están ahora sintonizando la transmisión o que después lo harán vía reproducción. Vamos a comenzar este segundo programa ya, ¿no? El segundo ya, sí. ¿Cómo se llama nuestro ciclo? Sí. Aquí estás, Aquí estás. abriendo camino. Sí. Muy bien, y entonces vamos a ver a cuánto llegamos, ¿no? Vamos por el segundo. ¿A cuánto apuestan? ¿A cuánto llegamos? ¿A 10? ¿A 5? ¿A 100? Bueno, Dios dirá, ¿no? Sí. Vamos a comenzar este programa de hoy con una pequeña oración muy simple. Queremos, antes de comenzar el tema y el diálogo, ponernos en la presencia del Señor. Hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me dieron ganas de hacer como hago con los chicos, María José. ¿Me permitís? Sí, ¿cómo no? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, creemos en ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, creemos en ti. Con mucha sencillez vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria para, aunque sea, comenzar este programa invocando la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Remedios. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Bien, como les decíamos, charlamos segundo programa y cuando con María José empezamos a prepararlo, nos dimos cuenta que, bueno, que quizás era interesante como ir cerrando un poco el programa anterior con el tema que tanto nos está acuciando, que es el tema de la pandemia, sobre el cual tampoco queremos insistir tanto porque estamos un poco agobiados, pero aunque sea darle un cierre al tema, un primer cierre, para después tratar otras temáticas, ¿no?
Y entonces ahí charlando, María José me decía, bueno, que ella seguramente por su experiencia clínica en el consultorio, por observación de la realidad, se da cuenta que estamos pasando de este tiempo, del confinamiento a esto que llama la nueva normalidad, la apertura, y que bueno, y que este tránsito, este proceso trae incertidumbres, dificultades. Así que, primera pregunta, nos vamos a concentrar en María José y en su experiencia como psicóloga. Yo te preguntaría, antes de la psicología, como para definir términos y saber de qué hablamos, ¿no? Porque nos dicen que hay confinamiento, que hay cuarentena, que hay distanciamiento social. ¿Podríamos brevemente decir qué es confinamiento, qué es cuarentena, qué es distanciamiento? Bueno, sí, me parece importante aclararlo, ¿no? En principio es cuarentena, se le dice cuarentena cuando hay sospecha que alguna persona se pudo haber contagiado virus, entonces se la aísla durante el tiempo que dura el contagio, o sea, 14 días. Eso es cuarentena, ¿sí? Aislamiento es cuando ya se confirmó el contagio, entonces esa persona está en cuarentena y en aislamiento. ¿Por qué? Tiene que estar en una habitación, no tener contacto con los demás, bueno, etcétera, etcétera. Distanciamiento social tiene que ver con separarse, con mantener una separación física, en este caso sería 2 metros entre persona y persona, y mantener esa distancia, ¿sí? Para evitar el contagio. Y lo que sería el confinamiento, ya se le llama eso como un plan de intervención comunitaria, en donde es obligatorio, digamos, quedarse en casa y no salir, y salir lo menos posible. Si se sale es con ciertas normas muy estrictas, ¿no? Como lo hemos vivido al principio de la que llamamos la cuarentena, donde se salía a comprar a la farmacia, al supermercado, o los trabajadores que decíamos esenciales que van al hospital, y bueno, se sale lo menos posible. La cuarentena puede ser algo, salgamos del COVID, puede ser algo individual de una persona, de un grupo. El confinamiento es como una cuarentena estructurada socialmente, no una epidemia, sí, digamos, ¿no? Sí, una idea más extrema. Y sobre todo el aislamiento es lo que y quedarse la mayor cantidad de tiempo en casa o donde uno esté refugiado, ¿no? Bueno. Ahora sí, pasamos, yo me hice algunas preguntas, ¿no? Me las tuve de copiar, así no me olvido, pero yo pensaba en la gente, ¿no? Que está en cuarentenada, ¿no? Vamos a usar este neologismo, que está en su casa, aislada o confinada, estuvo un tiempo, y pensaba, bueno, nosotros no vivíamos así. De hecho, no estábamos acostumbrados a vivir tanto tiempo dentro de casa, tanta gente en el mismo ambiente. Bueno, seguramente han cambiado un montón de cosas, de ritmos, de costumbres, hemos reencontrado cosas, hemos perdido cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado en el confinamiento a nivel de, y me voy a lo tuyo entonces, de lo anímico, de la salud mental? Es como una sola pregunta, pero digo, lo expreso así. ¿Hay algún síndrome que vos conozcas que describe lo que puede pasar dentro de un confinamiento? ¿Y qué sintomatología? Porque a veces la gente dice, ¿estaré bien, estaré mal? ¿Cómo me está pasando esto? Bueno, ¿qué sintomatología, qué signos uno puede decir, bueno, esto va bien rumbeado o esto se está enfermando, digamos, ¿no? Está bueno esto de decir el síndrome porque justamente, por ahí ya lo escucharon en algunos medios o en alguna entrevista, donde se habla del síndrome de la cabaña. ¿Sí? El síndrome de la cabaña fundamentalmente se caracteriza por el miedo a salir al exterior. Después de un tiempo de acostumbramiento de estar aislado y no tener contacto con el mundo exterior, existe ese miedo que se llama síndrome de la cabaña porque en el siglo XX, principio del siglo XX, buscadores de oro, cazadores en Estados Unidos, en el norte, en la época de la nieve se refugiaban en las cabañas. En los refugios de montaña. Claro. Entonces pasaban mucho tiempo aislados y después, bueno, empezaban a tener una serie de síntomas, tanto fisiológicos como psíquicos, ¿no? Sabemos que el cuerpo es una unidad, entonces, bueno, se corresponde una cosa con la otra. Lo fundamental es el miedo a tomar contacto con el mundo exterior. Después hay una serie de síntomas relacionados con la ansiedad, con la depresión,
agotamiento, desosiego, falta de motivación. En lo cognitivo aparece, por ejemplo, falta de concentración o problemas de la memoria. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, está el tema del sueño, que muchos lo habrán vivido. Tener insomnio o tener siestas muy prolongadas durante el día. Trastornos problemas con la alimentación, que una de nuestras oyentes lo mencionó la vez pasada, que estaba muy ansiosa y que comía de más. Eso también tiene que ver con el aburrimiento y con esto del confinamiento. Y bueno, muchos síntomas también de estrés. O sea, en general eso sería como lo que más se ve. El otro día hablaba con alguien, María José, no voy a decir quién, pero una persona que estuvo todo el tiempo un docente, joven, andaba en 40 y algo de años, un hombre sano y, digamos, un varón y muy activo, una personalidad, digamos, resolutiva, organizada, firme, nada temerosa, digamos, ¿no? Y entonces tuvo que ir a trasladarse por primera vez a su trabajo en Capital, ¿no? Manejando. Y entonces me empezó a contar que mientras manejaba y subía a la autopista empezó a angustiarse, ¿no? Y a tener sudoración, ¿no? Y alguna otra sintomatología, y entonces hiperventilación, ¿viste? Un poco se dio cuenta enseguida, ¿no? Pero bueno, no le pasó eso. Yo digo, si uno está... Porque yo conozco gente que me ha venido a comentar, digamos, que no está bien, que ahora ha desarrollado algunas cuestiones puntuales, algunos que han ido a su psiquiatra de nuevo a tratarse, que el psiquiatra les ha dicho, bueno, salí 3 veces por semana a dar una vuelta, ¿no? Media hora. Yo digo, ¿qué síntomas? Vos decís, ¿qué cosas yo, así como emergentes, más significativas, digo, si me pasa esto, la cosa no anda bien. Ahora, si me pasa esto, anda bien. De todo lo que nombraste, claro. ¿Dónde podrías dar la atención vos clínicamente? Si viene alguien así te dice... Sí. Bueno, primero aclarar que esto nos pasa a todos. No hay que tener una patología determinada para que a uno le pase. Claro. ¿Sí? Esto en un primer lugar. En un segundo lugar, cuando hay que empezar a salir, lo que se llama la desescalada, ¿sí? O nosotros le llamamos un proceso gradual por fases, ¿no? Bueno, lo que va a perdurar esta sintomatología va a ser un mes más o menos. Después del mes se supone que uno ya tiene que empezar a perder un poco el miedo y como... O sea, vos decís que para hacer esa transición hace falta un mes. Sí, más o menos, sería un mes. Digamos. Sí. Como cuando decimos, para hacer un duelo hace falta tanto, pero es un número así simbólico. Es un número, claro, que puesto no es taxativo, sino más o menos promediado. Unas semanas, y vos bien dijiste esto que el psiquiatra le recomendaba dar vueltas, a caminar. Esto es así, digamos, o sea, la salida tiene que ser progresiva, lenta, o sea, de acuerdo a lo que cada uno pueda, ¿no? De acuerdo a su adaptación, al ambiente, a sus necesidades, porque hubo gente que tuvo que salir a trabajar a las 2 semanas y son los que menos miedo tienen hoy en día, digamos, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con cada persona, con la adaptabilidad y con lo que menos ansiedad le cause. Si hay gente que dice, no, mira, yo lo que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es hacer tal cosa, ¿no? Eligen. Me pasa con los pacientes que ellos eligen qué es lo primero que van a hacer cuando salgan, o lo segundo, y se ponen tiempos, ¿no? Muchos dijeron, bueno, en septiembre, en octubre, cuando haga más calor, voy a empezar a caminar más, ¿no? Entonces, cada uno se va poniendo como ciertos objetivos. O, por ejemplo, ver con todos los protocolos a algún familiar o alguien muy querido, bueno, al aire libre. Entonces, bueno, esto es como que se está empezando a dar. Hay gente que tiene más miedo, hay gente que tiene menos miedo. También tiene que ver con la estructura de la personalidad de cada uno. Y cuando vos me decís, cuando ya hay alerta roja, digamos, como para empezar a preocuparse, son las personas que continúan con un estado depresivo, que continúan con ese desgano, con esa falta de voluntad para hacer las cosas cotidianas, ¿no?
También están las personas fóbicas, que son las que se encierran y no quieren salir, como si su hogar fuera una burbuja y donde el exterior fuera el contagio seguro, ¿no? Entonces no quieren salir ni siquiera asomar la nariz. Estas son como digamos, lo que más se ve, ¿no? Después, bueno, también está el negador, que es aquel que desde un primer momento dice, bueno, no hay ningún virus, no pasa nada, yo voy a salir igual, no voy a usar el barbijo, ¿no? Bueno, ese es el negador. Todo lo que dicen es mentira. Y bueno, si bien uno tiene que ver también la fuente de información que tiene, porque como sabemos hay de todo, están las fake news por todos lados, entonces tenemos que tener cuidado y también filtrar la información, porque si estamos todo el día frente al televisor mirando, uy, cuántos muertos, cuántos contagios, qué pasó acá, qué pasó allá, también sabemos que las noticias siempre cuentan lo negativo, no te van a contar las cosas buenas que van pasando, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta en Instagram, porque en nuestro municipio, que es Lanús, están los contagios, las defunciones, pero también están los recuperados, que son la mayoría, la gran mayoría, ¿no? Y creo que está bueno también ver eso, porque si no nos quedamos siempre con lo peor que puede pasar. Y no necesariamente va a pasar eso, ¿no? Y bueno, y también quería decir que hay personas que sí, que tienen un riesgo muy alto y bueno, por eso tienen que cuidar un poco más que los demás, ¿no? Y bueno, y no sería una fobia, sino sería realmente una persona que es diabética o oncológica, bueno, que tiene que tener muchos más cuidados. No sé si... Sí. Yo tenía dos preguntas más específicas, ¿no? Sí. Una tiene que ver con esto, ¿no? Vos hablabas de los miedos y la vez pasada hablábamos un poquito, vos y yo, bueno, que digamos, con los miedos como con cualquier otra cosa que experimentamos y percibimos, hay realidad y hay fantasía, digamos, ¿no? O sea, entonces uno a veces lo que percibe del mundo es objetivo, es real, y otras veces no tanto, está mediado, digamos, por los propios prejuicios, la propia historia, la propia estructura psicológica o de conocimiento de la realidad, ¿no? ¿Cómo hace una persona que tiene miedo, digamos, vos dijiste, ¿no? Para pasar el miedo real a la fantasía? Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? A veces con mi papá, para que salga un poco, que es grande, tiene 80 años, salimos de la casa, a la parroquia, de la parroquia a la casa, que hay una cuadra, ¿no? Y entonces él se pone el barbijo, y yo a veces salgo sin el barbijo y estoy cerrando la puerta, y me dice el barbijo, y yo miro la calle y digo, de acá hasta la parroquia, o más allá hay 3 kilómetros de nada. Ahora no hay nadie en la calle, digamos, ¿no? Yo sí, ya me lo pongo, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad ahí, digamos, sería totalmente real el miedo, porque evidentemente no hay nadie, no hay forma, digamos. O sea que, bueno, empecemos con esas teorías muy conspirativas de que el virus está en el aire por todos lados, digamos, ¿no? Pero bueno, papá siente la necesidad de estar siempre con el barbijo, digamos, en ese trayecto. Le da más seguridad. Le da más seguridad. Entonces, bueno, ahí tenemos como manejos distintos, pero ¿cómo es una persona para darse cuenta si es real o si es fantasía? ¿Cómo va midiendo eso, sobre todo en los miedos y en las ansiedades? Bueno, en principio lo que hay que aclarar es que el miedo es una emoción. Y las emociones pueden estar sobredimensionadas, sí, pueden estar intensificadas y son siempre subjetivas, ¿no? Lo que a una persona le puede causar miedo, a otro le puede causar risa. Es como cuando ves una película de terror, hay gente que le encanta y hay gente que no, que te dice no, yo no puedo dormir si miro eso, ¿no? Entonces, bueno, ya que el miedo es un tema muy subjetivo, también tenemos que decir que el miedo tiene una parte sana, digamos, funcional, que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, el miedo es lo que nos permite cuidarnos, ¿no? De alguna forma, ver el peligro y cuidarnos. Es algo muy primitivo del cerebro, digamos, ¿no? Un instinto de supervivencia. Exacto. Es una reacción muy animal, muy primitiva nuestra. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos una mente muy florida y imaginamos cosas y pensamos y analizamos y reflexionamos y elucubramos y pensamos en el futuro, ¿no? Esta cuestión ansiosa quizá en relación al futuro, o no, o a veces no es tan ansiosa. Nosotros tenemos que
que medir ese miedo, ¿no? Porque lo que hoy en día se llama un poco lo que es la regulación de las emociones. Hoy en día se habla mucho de regular las emociones, porque si no las emociones nos manejan a nosotros. Entonces tenemos que ver esa emoción, de dónde sale, cuál es el pensamiento, cuál es la creencia base de esa emoción y poder evaluarla. Bueno, a ver, por ejemplo, el otro día hablábamos con un paciente que él tiene que hacer las últimas prácticas de odontología. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Me expongo, no me expongo a las prácticas? ¿Las hago en marzo o las hago ahora? Bueno, apuro no tenés en recibirte, las puedes hacer en marzo. Bueno, no, pero las quisiera hacer ahora. ¿Qué riesgos hay? Bueno, pensemos. Es un hospital, ¿no? Donde tenés que dar las prácticas. ¿Que tenés riesgos en tu salud? No. Un joven sano, no tiene ninguna patología de base. Seguimos viendo. Bueno, a ver qué precauciones vas a tomar. Y yo tengo que usar un traje así, ¿no? Tengo el barbijo que ya estoy acostumbrado a usarlo porque lo uso siempre. Y además tengo una especie de casco, no sé cómo se llama, que es como una burbuja, que es muy seguro. Entonces, bueno, me parece que estás más expuesto cuando vas al kiosco que cuando vas a atender a un paciente, ¿no? Claro. Entonces, poder medir esos riesgos reales y poder ver qué cosas a mí me dan seguridad, ¿no? Más allá de la seguridad real, también puede ser una seguridad subjetiva. A veces ir acompañado o a veces, no sé, llevar alcohol en gel, aunque no lo use, pero es como tener esas medidas que a mí me dejan más tranquilo. Como a tu papá le pasa lo del barbijo, claro, aunque no haya nadie, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto. Y la segunda pregunta específica es, estuviste hablando de este proceso de desescalada, o este proceso del cual vamos saliendo del confinamiento en casa a mayores aperturas, y dijiste, bueno, que hay un tiempo, digamos, ¿no? Que, bueno, vos hablaste de un mes, que dijimos no es algo taxativo, digamos, son procesos, es algo de promedio, más o menos, ¿no? Y bueno, uno va intentando. Yo lo que te pregunto es si está bueno que uno se ponga como pequeños objetivos, que uno intente, más allá de quizás no lo sea, ser ordenado en eso, si bueno, este día hago esto, después hago lo otro, después, y uno se va graduando eso, o si lo deja a lo anímico, según cómo se siente. Bueno, me siento, no me siento. ¿Cómo sería mejor intentar hacer ese proceso? Bueno, hay que traer un equilibrio, ¿no? También pensemos que la gente que estuvo confinada o sigue confinada también tuvo que armarse una rutina, porque bueno, los primeros 15 días era íbamos a comer algo rico y cocinemos y juguemos a no sé qué juego y miremos televisión, miremos Netflix y ya está, y comemos y dormimos, era como lo más primitivo, ¿no? Después la gente empezó, bueno, no, hay que poner un horario para comer, pongamos un horario para dormir, vamos a tratar de dormir de noche. Algunos empezaron a trabajar en casa, las tareas del colegio de los chicos, y se fueron armando una rutina, ¿no? Cada uno dentro de las actividades que realiza, por pocas que sean, todo el mundo duerme y todo el mundo come. Entonces, esos horarios hubo que regularlos en la mayoría de los casos. El tema es cuando uno empieza a salir y también se va poniendo como pequeños objetivos. Bueno, no sé, a ver, algo que yo vengo postergando es una visita a un control médico. Que no es urgente, pero ya es hora de ir, ¿no? O sea, el cardiólogo, por ejemplo. Y pero si voy al hospital me contagio. Bueno, hay dos posibilidades. Tenés la videollamada, que la mayoría de los profesionales en este momento lo están haciendo. Sí. Y ya cuando es necesario un control más personal, más presencial, claro, que no es en todos los casos, bueno, tenés que averiguar cómo es. Claro. Para quedarte tranquilo. Para ver si es real o no es real, que me contagio. Por lo general te hacen un cuestionario para saber cómo estás, si tenés fiebre, tos, bueno, una serie de síntomas, o tuviste contacto con alguien infectado, bueno, no podés ir, porque solamente el consultorio es para la gente que está sana, digamos. La gente que tiene síntomas se te maneja de otra manera. Hay como otro sector de la parte de salud que se dedica exclusivamente a esa atención. Entonces tratan de separar a la gente. Después te toman la temperatura, digo porque yo fui
fui a varios, ahora estoy haciendo kinesiología, entonces bueno, ya fui 2 veces en la semana y ya estoy como canchera, ¿no? Entonces llego, ya tengo el formulario, lo muestro, me toman la temperatura, ya sé dónde está el alcohol en gel, sé que tengo mucha distancia con el resto de la gente, que no hay amontonamiento, que no hay colas, que entre el administrativo y yo hay un acrílico así grande o vidrio, no sé bien qué es, a cierta distancia. Cuando subo al consultorio prácticamente no tengo que esperar, bueno, una serie de cosas que te vas habituando y vas viendo que no es tan diferente a ir al chino de la vuelta de tu casa. Claro. O sea, al contrario, es como más seguro, inclusive por ahí hay más cuidados. O sea que hay que hacer como un proceso, así lo digo en criollo, como de acostumbramiento, digamos, ¿no? De adaptación, como se dice, ¿no? Tan simple como eso. Yo a veces pienso más que pensar, digo, he escuchado situaciones, ¿no? Y digamos, por ahí digo una cosa que es incorrecta, pero yo me hice esta idea, ¿no? Cuando encuentro una persona que me dice estas 3 cosas, dice, padre, tengo problemas para dormir, ¿no? Padre, tengo desorganizado mi tiempo, porque no sé, y padre, no tengo idea de lo que pasa afuera más de lo que me dicen, porque hace un tiempo, no sé, en la calle, no veo la calle, no veo esto, yo digo, bueno, acá empecemos a alertarnos, digamos, ¿no? Me parece que eso sería como el combo, digamos, ¿no? Combo 1, digamos, bueno, empecemos a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que Me quizás... desconecté de la realidad, Claro. no tengo capacidad de organizar mi propio tiempo y encima no puedo dormir. Claro, lo que pasa es que el aislamiento social es muy complicado. Nosotros somos seres sociales, o sea, somos seres comunitarios, no podemos vivir aislados, somos como las abejas. Entonces, tenemos que tener un contacto, aunque no tengamos un contacto físico, pero tengamos un contacto virtual o telefónico o por la ventana, de alguna forma tenemos que relacionarnos. Y eso nos ayuda a estar más o menos en sintonía, ¿no? Por ejemplo, yo fui a Capital ayer y la verdad que hacía como 2 meses que no iba y estaba un poco desubicada también, porque las cosas cambiaron. Sí. Y a veces no te informan bien, no sabes bien y bueno, y no es tan como al principio que había una cola, Puerto Porredón para pasar. O sea, es más aleatorio el paso. O sea, no es que no hay control, pero no es lo mismo que antes. Sí. Bueno, había gente que me decía, no, porque salís a la calle y la policía te para. Bueno, no sé, salvo en raras excepciones. Yo acá en el barrio no había nadie que le pase eso. Ves la policía circular, pero no te van a parar porque, no sé, porque saliste. Entonces, bueno, creo que es normal tener esa desinformación porque no siempre está la información. Y a veces hay que hacerla en forma experimental, porque alguien te cuente. Y también me imagino que debe ser todo un desafío para la gente que está empezando a salir ahora, o va a empezar a hacerlo, el encuentro con gente que ya venía saliendo, ¿no? Por distintos motivos, porque era un trabajador esencial, porque tuvo la necesidad, porque son como ritmos distintos, ¿no? Yo lo veo habitualmente, digo, prácticamente he salido desde que comenzó la cuarentena, he estado en la calle, y entonces, claro, yo a esta altura me manejo con una soltura en un montón de aspectos y claro, alguien que está recién saliendo está, ¿no? Y también el otro lo mira como, ¿no? Entonces, digo, percibo, no sé, la gente de cuando estábamos en marzo y abril, salía a la calle a hacer las compras, ¿no? Yo me acuerdo de eso, más o menos una situación así como te miraban de lejos y decían, este trae el virus, dicen, ¿no? Sí, las miradas en la calle. Y era todo muy tenso, ¿no? Era todo muy tenso, muy rígido. Y hoy vas a hacer las compras, la misma gente que quizás hizo las compras en marzo, abril, la está haciendo ahora, y uno al revés, a veces dice, bueno, tampoco te relajes tanto, digamos, ¿no? Pero pienso, alguien que no se va a hacer las compras en todos los 6 meses, se va a encontrar un mundo donde también se va a sentir impactado, desbordado, y dice, pero se cuidan, no se cuidan, porque también tiene una fantasía, ¿no? Mira, mientras hablabas me haces acordar mucho a los pacientes internados. No, ¿Yo? Ah, bueno. No. Ya me dijo que estoy para el gordo, bueno. Y bueno, estamos de acuerdo. A cualquiera le puede pasar. No, me haces acordar, yo cuando empecé a trabajar, trabajé mucho en adicciones, ¿no? Entonces, bueno, estaba en lugares de confinamiento, porque claro, los chicos estaban chicos o grandes.
están mucho tiempo encerrados, digamos, pero que realmente no salen. Claro, sí. No salen, o sea, si no es una cosa urgente, el primer mes no salen, después hay un tiempo donde por ahí tienen alguna salida muy chiquita o a la casa y van viviendo estas cosas. Yo me acuerdo de un paciente que estuvo mucho tiempo, digamos, porque aparte tenía un tema judicial, ni tampoco tenía familia de donde él vivía, entonces, digamos, vivía muy lejos y les costaba mucho venir. Entonces era un paciente que prácticamente no salía. Y un día lo tuve que acompañar, no me recuerdo bien a qué, y claro, era la época en que, hace mucho, ¿no? Ahora se da cuenta de la edad. Pero bueno, y cuando pasamos de dar la plata en el colectivo a las monedas, digamos, ¿no? Sí. El billete a la moneda, a la máquina. Y entonces él cuando vio la máquina me decía, pero esto, ¿qué mundo estoy? O sea, esto no era así. ¿Cómo es ahora esto, no? Y les pasaba mucho eso, les pasa a todo el que esté internado. Un poco eso de encontrarse en la calle y encontrar cosas diferentes, ¿no? Claro, es como redescubrir el mundo. A mí me pasaba en el templo parroquial, cuando estaba atendiéndolo, yo rápidamente percibía esta situación, ¿no? Porque alguna persona entraba al templo y entonces sin entrar al templo, o sea, apenas ¡Padre! Me gritaba, ¿no? Entonces yo tenía que acercarme, ¿no? Porque la persona, digamos, podía pasar eso, podía pasar la puerta vaivén, pero no podía ir mucho más, ¿no? O por ahí otros que sí. Me acuerdo de un caso puntual de una persona que un día vino a rezar y de pronto me hizo una pregunta, y como hay tanto eco a veces dentro del templo, como está vacío, yo no entendía bien. Y entonces yo empecé a acercarme, digamos, ¿no? Y cuando estuve a unos 7 metros, la persona empezó a retroceder, con lo cual yo me di cuenta que me tenía que parar, ¿no? Y bueno, entonces esas cosas se van viviendo. ¿Algún consejito muy práctico para empezar a salir? Bueno, esto de ir planificando despacio, de ir gradualmente. Hay que enfrentar el miedo, porque si no el miedo nos paraliza, nos maneja la vida. Y también, bueno, tampoco hay que lanzarse porque pasa esto del estrés, ¿no? Si uno está tranquilo en su barrio y de golpe viaja en tren y se baja en medio de 9 de julio y el subte, claro, de golpe, sí, claro, como que no te falta el aire, te mareás, digamos, te va a pasar el ruido, te va a molestar el ruido, ya está pasando en el barrio, así que ir de a poco y sobre todo pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, en este caso el párroco, que te fueron a pedir ayuda, a los vecinos, a la familia, a la comunidad. Y, si es necesario, bueno, a un profesional de la salud. Bien. María José, yo estuvimos hablando un poco antes del tema. Solemos hacer así, lo trabajamos charlando, dialogando, intercambiando cosas. Y yo me quedaba pensando, bueno, digo, María José, déjame pensar un poco, le tiré algunas ideas en el momento, cómo podemos hacer ahora la complementación con lo espiritual, ¿no? Que desde el punto de vista de la fe, de lo cristiano. Y entonces, bueno, yo digo, les quería decir 3 cosas y después, María José, si querés repreguntarme algo, ¿no? Yo pensé como 3 tópicos, ¿no? Como 3 claves desde la fe, ¿no? Muy simples, ¿no? La primera, el hábito liberador de confiarse a Dios y entregar la vida. El hábito liberador de confiarse a Dios y entregar la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un hábito es una acción repetida, ¿no? Entonces repetimos una acción hasta que de la acción pasa a ser una actitud, por así decirlo, ¿no? Una segunda naturaleza. Uno como que se acostumbra, se sintoniza con esa acción que viene repitiendo porque la fue reforzando. Moralmente, si uno refuerza repetidamente una acción mala, termina lo que llamamos un vicio. Y si uno refuerza una actitud, una acción repetida que es buena, termina en una virtud, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la entrega de la vida es una virtud, ¿no? Primero porque Cristo se entregó, digamos, ¿no? A sí mismo sin reservas. Por lo tanto, yo pensaba en esto de poder confiarse a Dios y entregar la vida. Me llamó la atención, María José, estando en el norte,
En este caso estaba en Jujuy, misionando, una familia muy pobre, digamos, el lugar es turístico, ustedes lo conocen, Purmamarca, Cerro de Siete Colores, pero más a pocos kilómetros de ahí es la pobreza, ¿no? Es la nada, ¿no? Allí no hay luz eléctrica hasta el día de hoy, no hay agua potable hasta el día de hoy, digamos, la gente no tiene por lo tanto heladera, así que la carne se faena y se hace charqui y se salan, ¿no? Y entonces yendo a uno de esos lugares, de esas familias, visitándolas, me di cuenta que lo primero que hicieron era pedirme que les bendiga agua, ¿no? Porque tenían un montón de agua para bendecir, que le ponen sal también para que se conserve, y de ahí la costumbre de hacer la señal de la cruz con sal, aparte de ser la sal de este mundo, pero se ve que de ahí vino la costumbre. Y entonces, claro, yo observaba que me contaban que la familia antes de salir, el padre de familia le hacía la señal de la cruz a todos sobre la frente, a los hijos y a la esposa, y se la hacía al niño para salir a trabajar, ¿no? Y cuando volvía al trabajo lo volvía a hacer. Pero no era un gesto supersticioso, así, era la forma de encomendarse, porque realmente salía a trabajar, ir a buscar los animales y podía encontrarse con un animal salvaje, caerse, quebrarse, lastimarse con el instrumento de trabajo, era algo que era cotidiano, digamos, ¿no? Y entonces no sabías si cuando salías te podía pasar algo. Entonces, antes de salir te encomendabas realmente y cuando volvías agradecías la protección que habías sentido, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno sería poder volver en este tiempo a este hábito, ¿no? de confiarnos a Dios y también de entregarle la vida. Decir, bueno, Señor, la vida está en tu mano, porque yo creo que un gran tema es la soledad. Sentirse solo es tremendo, porque si uno se siente solo y tiene un gran riesgo, claro, se siente un poco desahuciado, ¿no? En cambio, si uno no se siente solo, y digo, después hablaremos de las personas, pero si recurrimos a Dios y bueno, Dios sale conmigo, Dios está conmigo, Dios me va a acompañar, Dios me va a proteger. ¿Cuántas veces en la vida los cristianos hemos tenido que asumir cosas fuera del COVID, ¿no? Tuve que ir a operarme, mis hijos por primera vez se iban a bailar y yo soy padre o soy madre y me hacía no sé qué prejuicios, qué miedos tenía de que por primera vez salieran a una experiencia nueva, ¿no? Cuando la primera vez que fueron al colegio solos, caminando, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo resolvió eso uno? Bueno, no podían dejar de vivir nuestros hijos, no podíamos dejar de vivir nosotros, uno se encomienda y dice, bueno, vamos a la aventura, ¿no? Pero bueno, encomendarse a Dios, inclusive yo pensaba en tener el gesto de los sacramentales, por ejemplo, por eso conté la anécdota del agua bendita, si tenés en tu casa, bueno, usala, persignate, y bueno, Señor, tengo que salir a hacer las compras por primera vez y tengo un miedo que me paraliza. Bueno, me trazo la señal de la cruz, hago un Padre Nuestro, una de María, me encomiendo, Señor, cuídame, no me dejes solo, ¿no? Quizás rezar algún salmo, un texto de la palabra de Dios, hacer una ejaculatoria, bueno, pequeños gestos piadosos de fe que me fortalezcan el ánimo, ¿no? Que también me fortalezcan la esperanza, y decir, bueno, Dios me va a cuidar, tampoco es que yo voy a salir acá y apenas salgo voy a caer fulminado, digamos, ¿no? Claro, porque estaba pensando en esto de que la oración es el alimento espiritual. Entonces uno como tiene que salir bien nutrido a la calle, porque también el sistema de defensas tiene que estar bien, digamos. Si yo me pongo y no como bien o duermo bien, me puedo enfermar. Lo mismo pasa con la parte espiritual, digamos. Si uno no está nutrido, desde la oración, está mucho más vulnerable. Claro. ¿No? Pero y esto de poder también prepararse, ¿no? Para salir, no solo me tengo que llevar el barbijo, me tengo que llevar el alcohol en gel, me tengo que llevar aquello, el otro, tener 2 metros de distancia, bueno, también me tengo que preparar el corazón espiritualmente, decir, bueno, a ver, y por ahí puedo, o sea, rezar o no sé, por ahí llevo el denario, un decenario, digamos, ¿no? Y bueno, y si tengo mucho miedo lo estrujo en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, es la forma de agarrarme de Dios, digamos, ¿no? O bueno, o llevo la cruz, o bueno, o tengo una oración para repetir, ¿no? ¿No? Cuando yo era chico le tenía mucho miedo a los perros porque tuve un par de experiencias muy desagradables, ¿no? Y entonces me enseñaron rápidamente la oración San Roque, que este perro me mire y no me toque, ¿no?
Y yo la rezaba, y rezándola me daba confianza, era una cosa de niño, ¿no? Pero bueno, pero me ayudaba a encarar la situación de tener que estar con un perro de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que recurrir a eso. San Pablo decía hermosamente en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Yo creo que tenemos que volver a practicar esto de la entrega de la vida, de ofrecernos a Dios. Porque ofrecernos a Dios, también, si lo hacemos de tanto en tanto, solo en las circunstancias de peligro, y no nos va a salir fácil. Ahora, si todos los días nosotros estamos acostumbrados, entiéndase, bien acostumbrados a entregarnos a Dios, a poner la vida en sus manos, después me sale más fácil. Y entonces, cuando viene un desafío grande, rápidamente puedo responder. El beato Carlos de Foucault rezaba así, tan lindo, ¿no? Les recomiendo esta oración, búsquenla. Beato Carlos de Foucault, a veces se la llama oración de abandono. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Por ahí podemos en casa escribir nuestra propia oración, aunque sea breve, simple, ¿no? Para abandonarnos a Dios, confiarnos a Él y experimentar protección. Segundo tópico, María José, aparte de esta entrega de la vida, poner la confianza en Dios, pensaba el amor, ¿no? Pensaba en las motivaciones, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Vieron cómo se dice, para que el burro ande, que pone la zanahoria por delante, digamos, ¿no? Y entonces a veces es bueno tener motivaciones, las motivaciones nos sacan, ¿no? Y entonces el amor servicial, ¿no? Como un motivador para trascenderme a mí mismo. Después, si quieren, pueden buscar y meditar la parábola del buen samaritano, ¿no? Que está en Lucas 10, del 30 al 37. ¿No? Y ustedes la recuerdan, hace poco la leímos en alguna liturgia. Y allí algunos pasaron de largo, porque pasaron de largo porque tenían que ir a Jerusalén, porque tenían miedo de, si tocaban a ese hombre que estaba ensangrentado, perder la pureza legal necesaria para ir al templo. Bueno, pasaron de largo, pero uno se conmovió, ¿no? Nos damos cuenta que iba a caballo, por lo que dice después, entonces se bajó del caballo, se conmovió, se acercó, se arrodilló, se agachó a nivel del hombre caído, le lavó las heridas, lo ungió, lo vendó, hizo fuerza, lo levantó, se lo apoyó quizás sobre sí mismo, luego de apoyado sobre sí mismo lo llevó, le cedió la montura, le hizo subir al caballo, él caminó, lo llevó a la posada, de nuevo habrá hecho todo ese, ¿no? Lo ayudó a bajar, lo cargó sobre sí, lo recostó, lo cuidó todo un día y cuando lo vio que estaba más mejorado, siguió su camino, pagó en la posada lo que gastaba y pagó unos días más y después al volver de su viaje iba a pasar a ver si ya estaba bien, se había recuperado de todo para volver a la vida normal, ¿no? ¿Cuántas acciones tuvo que hacer? Pero claro, se salió de su propio camino, digamos, ¿no? Hay que salir del ego, del yo, estar alrededor mío, claro. Porque eso también es malo para la salud mental. Cuando todo es autorreferencial, referido a mí, cuando yo escucho que todo el tiempo hablo de mí, algo está mal. Bien. Tengo también que poder escuchar al otro. Estamos de acuerdo, eso está mal. O sea, a nivel mental nos enferma, a nivel espiritual nos dice que el amor se está enfermando, digamos, ¿no? Porque el amor justamente es donación, entrega, es registro del otro. Yo lo he visto mucho en la parroquia, digamos, ¿no? Cuando tanta gente ha venido a pedir ayuda y después muchos cristianos han podido
responder, para estar, para escuchar, ¿no? Pensaba un caso puntual, ¿no? No voy a dar detalles puntuales, pero en un momento cuando arrancó la cuarentena, habíamos suspendido la entrega de alimentos cuando sabíamos que íbamos a hacer. A la semana siguiente repusimos la entrega, aunque estuviéramos en medio de los primeros 15 días más duros, ¿no? Porque bueno, la gente la necesitaba. Después se empezó a incrementar la cantidad de gente y hacia mayo, después que nos haya transitado un mes y medio, vinieron 2 dirigentes de la parroquia a decirme: nos damos cuenta que algo tenemos que hacer. Y porque no podemos esperar a que pase esto para responder. La gente está necesitando ahora y nosotros queremos hacer una olla popular. Yo digo, ¿les parece? Miren que después hay que sostenerla, miren que es bravo sentarse todos los fines de semana. Dice, no, vamos a hablarlo con la gente del grupo y bueno, tenemos una reunión por Zoom tal día, venían anoche, no sé qué. Bárbaro, entonces tuvimos la reunión por Zoom y estos 2 dirigentes tiraron la idea. Y lo que empezó a pasar es no, por el miedo, por la prudencia, por aquello. La mayoría decía que no, alguno. Digo, yo después un poco intenté decir, bueno, que respetaba eso, pero también, bueno, darle una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Algunos dicen, bueno, padre, yo estoy disponible, pero ahí éramos 3, éramos 4, no alcanzaba, ¿no? para arrancar. Y entonces se llegó a esa conclusión, no arranquemos, ¿no? Bien, estos 2 dirigentes después me dijeron en la semana, ¿y qué hacemos? ¿No? Y porque tampoco estaban ni enojados ni juzgaron a nadie, simplemente se dieron cuenta que el grupo no los acompañaba. Y entonces yo digo, mira, no te das problema, yo le pregunto a la gente que está en la parroquia ayudándome, a ver si se prenden. Enseguida se prendieron, y sí, vamos a hacerlo, no sé qué historia, bueno, se prendieron y entonces se sintieron acompañados y dijeron, bueno, el sábado que viene arrancamos. Cuando, no sé por qué fue, entre ese sábado que lo decidimos y el otro, la gente del grupo, que había dicho que no, vino, ¿no? Y eran ya 7 o 8 dirigentes que han venido con un montón de escafandras y de cosas, y viste, y la distancia y para cocinar, toda una cosa así muy cuidadosa realmente, y también muy temerosa, las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces se empezó a trabajar y se empezó a hacer. Y de ahí, bueno, ya nos quedó solo un grupo que hacía la olla, sino después fueron 2, fueron 3, fueron 4, porque son 4 grupos que se van rotando de la olla popular, ¿no? Y yo miraba los servidores las primeras semanas de mayo y los veo ahora, ¿no? Y no es que han perdido los cuidados, la prudencia, pero ahora fue creciendo, ¿no? El diálogo con el otro, la afabilidad, la gente también que venía con miedo, ya nos conocemos todos por el nombre, le podemos preguntar qué le pasó, si consiguió trabajo, si no consiguió trabajo, nos recordamos una situación puntual, nos viene a pedir que los ayudemos, fue creciendo un vínculo, y en el vínculo también se fue desarrollando, ¿no? Una familiaridad, ¿no? Y entonces ya no noté del servidor que forzadamente y tensionado salía al otro para ver qué pasaba, ni al beneficiario que por ahí también estaba como, ¿no? Sino con mucha familiaridad y con todos los cuidados, claro, se fue dando un vínculo en el cual todos se trascienden y la alegría de encontrarse con el otro, la alegría de darse al otro y de ofrecer una ayuda, la alegría de ser recibido, es más fuerte que, digamos, que los miedos, ¿no? Y con los cuidados de por medio, me parece que fue como una sanación de la situación, ¿no? Todos los vínculos también se sanaron y pasamos de experimentar al otro como un potencial peligro, una potencial amenaza, al otro que es tan débil y tan frágil como yo, tan necesitado como yo, y con el cual necesito encontrarme, digamos, ¿no? Con el cual puedo tener un vínculo que quizás no me pueda dar un abrazo o un beso, ¿no? Pero igual la calidez puede fluir, la compañía se puede hacer concreta, salgo de la soledad. ¿No? Yo creo que esos productos son muy buenos, ¿no? Esto que decís es muy importante, porque a nivel social, si nosotros nos aislamos y pensamos que estamos seguros 100% en casa, y que el otro es un riesgo, mi próximo, ¿no? El otro, si yo me aíslo del otro también me muero en todo sentido, porque no puedo sobrevivir sola en este mundo, no solo físico, sino emocional, social, espiritual, bueno, en todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que puede generar es el día de mañana que esto siga estando.
Claro. Y que nos volvamos más individualistas, más autistas, ¿no? Más egocéntricos, más sobre nosotros mismos y sin mirar al otro. Y bueno, un cristiano no puede no mirar al otro. Claro. Es imposible. ¿Sabes? Sí, ninguna persona, y especialmente un cristiano, su fe se supone la donación, el darse al otro, digamos, ¿no? A Dios y a los demás, ¿no? Sin eso, nuestra fe, digamos, sería inauténtica, se traicionaría, digamos, ¿no? O sea, ¿no? ¿La fe tiene algo que ver con el miedo? ¿Cómo sería la relación de la fe y el miedo, digamos? Y si yo tengo miedo, ¿es que tengo menos fe? ¿O es así o no? Porque hay gente que por ahí piensa o se sienten juzgados, que bueno, yo tengo miedo, no salgo, me cuido, y ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo fe? No, yo creo que todos tenemos miedos y a todos nos pasa todo. Digamos, yo diría que la fe es una forma de vivir, una actitud con la cual afronto todas las cosas. Tengo fe si puedo afrontar todas las cosas con Dios. Voy a terminar con eso. La segunda lectura de San Pablo de hoy, van a ver qué linda. Pero después la fe tiene procesos de maduración. Y yo creo que ahí a veces nosotros nos sentimos lastimados o juzgados, pero a veces decimos, no, el otro es muy duro, o el otro es muy blando. Bueno, tenemos procesos, el tema es aceptar mi proceso. Entonces, a veces hay gente que tiene un proceso de maduración más logrado y gente que no. Entonces, creo que todos tenemos miedo. Ahora, la capacidad de afrontar, ¿no? El miedo, como cualquier cosa, tiene que ver con mi proceso de maduración de la fe, ¿no? La fe es la capacidad de afrontar la vida con Dios, pase lo que pase. Por eso van a escuchar a San Pablo que dice, bueno, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Claro, es un proceso de maduración excelente, digamos, el de San Pablo, ¿no? Nosotros no estamos a ese nivel, pero bueno, vamos caminando, ¿no? Y me llevas al tercer tópico, entonces, que yo decía que lo expresé así: el correlato como compañía, el correlato comunitario, fraterno como compañía y lugar de discernimiento. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? San Pablo decía en la 1 Corintios 11:1 una frase atrevida, ¿no? San Pablo decía, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. ¡Wow! Estaba muy convencido San Pablo, ¿no? Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. O sea, estaba muy convencido de su propia coherencia en la imitación de Jesús, ¿no? Y yo digo a veces, ¿qué quiero decir con esto del correlato fraterno? Me parece que los demás no son necesarios, ¿no? Para comprendernos, para entendernos, para saber quiénes somos, cómo estamos, ¿no? Es como el espejo en el cual nos devuelve nuestra imagen, digamos, de alguna forma a los demás, ¿no? Y yo creo que a veces, aquí hay una salvedad, yo creo que a veces nosotros nos reunimos o tendemos a reunirnos con aquellos que piensan, sienten, viven las cosas igual que yo. Y yo no sé si eso es sano, ¿no? O sea, yo creo que el punto de sanidad es cuando yo me animo a abrirme a alguien que lo vive distinto. Aunque me sienta incómodo, aunque me sienta cuestionado, aunque me sienta interpelado, aunque me sienta, no sé, juzgado. ¿Por qué? Porque yo a veces veo gente que se reúne y dice, no, porque viste, nadie se cuida. Sí, nadie se cuida. Entonces quedan todos convencidos de que nadie se cuida. Y por ahí no es real que nadie se cuida, ¿no? Quizás la gente se cuida distinto de como nos cuidaríamos nosotros. Como nosotros tenemos unas expectativas de qué significa cuidarnos, porque estamos, por ejemplo, más tomados por el miedo que otras personas que están más habituadas a convivir con la situación de riesgo y que no es que nos están cuidando, sino están más habituados a convivir con el riesgo que nosotros, digamos, ¿no? Y entonces a veces hacemos esos grupos en los cuales en vez de potenciarnos para la apertura, nos potenciamos para el encierro, por así decirlo, nos potenciamos para el miedo, potenciamos la fragilidad, potenciamos la desconfianza y potenciamos, ¿no? Y por ahí el otro que vive distinto lo vimos como alguien que me está juzgando, me está culpabilizando y por ahí simplemente no es así. El otro tiene una mayor libertad, tiene una mayor capacidad para convivir con el riesgo, se ha ido animando a otras cosas y no está mal. En todo caso, me tiene que ayudar a mí a decir, bueno, ¿y cómo hizo? ¿No? ¿Cómo hizo? Tiene que ser para mí como un valor, decir, bueno, a ver, y yo a veces lo pienso, ¿no? Lo bajo a nuestra comunidad parroquial, por ejemplo, ¿no?
en la comunidad parroquial todos hemos vivido las cosas de modos muy distintos, ¿no? Pero bueno, no hay que enojarnos porque por ahí algunos hermanos hayan podido vivir con mayor libertad o con mayor soltura algunas cosas, no son más imprudentes, no son más atrevidos, sino que han podido resolver de alguna forma, ¿no? Han encontrado la forma de resolver. Y por eso sería bueno decir, che, también es un acto de humildad. ¿Y cómo hiciste vos para lograr esto? Porque eso no lo pasan en los medios. Algo que me gustaría que veamos la próxima, si se puede, sería el tema de los cuidados del alma. Porque nosotros cuidamos mucho nuestro cuerpo, ¿no? Pero no cuidamos el alma. Y es muy importante, me parece, ¿no? Como, bueno, está bien, cuidamos el cuerpo. ¿Y el alma qué? ¿Qué pasa con el alma? Porque nadie se salva solo. No, claro, pero además... Tengo entendido que es así. Yo creo que me parece que yo quise expresar que los vínculos con los demás, que hay que discernir esos vínculos, ¿no? Esos vínculos me ayudan a potenciar el encierro y el miedo y el sentirme frágil, débil y angustiado, o esos vínculos me ayudan a sentirme más libre, más capaz de afrontar las cosas, igual con la fe, ¿no? Si ese vínculo que yo tengo con un cristiano de la comunidad me ayuda a tener más fe y más confianza en Dios, o me ayuda, o estamos potenciando la tentación por ahí de sentir, no se puede hacer nada, la angustia, la tristeza, digamos, ¿no? Entonces, también ver si esos vínculos qué potencian, ¿no? Claro, los vínculos potencian superaciones, maduraciones, ¿no? Crecimiento. Siento que decís de reforzar los vínculos, podríamos pensarlo desde como un objetivo nuestro, ¿no? De este programa, que es reforzar los vínculos entre nosotros. Sí, creo que también significa eso, ¿no? Y eso es muy importante en estos tiempos, bueno, siempre, pero ahora me parece que como que salió más a la luz, lo importante que es reforzar los vínculos. Sí, yo creo que sí, y perdón que sea insistente, no solo reforzar los vínculos, sino que esos vínculos sean buenos, que sean vínculos positivos, ¿no? Tanto humanos como desde la fe, ¿no? Porque a veces, de nuevo insisto, a nosotros nos pasa mucho a veces, ¿no? Que tenemos un montón de vínculos, yo digo de pasillo, ¿no? Esos vínculos de pasillo donde ya de movida tenemos un problema de maduración personal en el vínculo, ¿no? Porque yo no puedo afrontar al otro y decirle las cosas frente a frente, entonces busco el pasillo, ¿no? Que es el lugar donde hacemos el chisme, lo que fuera, ¿no? Entonces digo, bueno, habla de cierta inmadurez humana, no es que ponerse mal, no es que estamos jugando, es que bueno, ahí hay un proceso para hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, esos vínculos de pasillo generalmente que no son tan frontales, están a la luz, generalmente no terminan siendo buenos, porque son vínculos en los cuales yo estoy, digamos, criticando al otro, digamos, o potenciando lo negativo, la desconfianza, una mirada de sospecha sobre el otro, de complot, ¿no? De culpabilidad, lo que fuera, digamos. Entonces me parece que el vínculo cuando es sano necesita esta cosa, ¿no? Del cara a cara, aunque ahora sea virtual, sea por Zoom, la capacidad de afrontar al otro. Mirá, yo sentí tal cosa, yo pienso tal otra. Entonces, es que a veces le tenemos más miedo al otro que al virus. es cierto, ¿no? Tenemos miedo al otro, ¿qué nos va a decir? Otro, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? Entonces, tal cual, y entablar un vínculo, todo, a mí también me pasa. Y entablar un vínculo, vos lo sabes bien, afuera. Digamos, ¿no? Había hace un tiempo un programa de televisión de Tu Métier que era un grupo de terapia grupal, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Con Jorge Marrales, llamado Vulnerables. Excelente. Yo no lo vi nunca, veía solo los avances, en eso no estaba en el convento, así que no tenía tiempo para ver eso, pero yo miraba y yo, claro, entablar un vínculo es bajar las defensas, entablar un vínculo es hacerse vulnerable. Uno no puede entablar un vínculo estando siempre a la defensiva y midiendo todo, ahí no se entabla un vínculo. Un vínculo, y para hacer un vínculo hay que arriesgarse, ¿no? O sea, tengo que sentir que el otro es confiable y que yo me quiero abrir, digamos, ¿no? Entonces, tengo que abrir la puerta, si no el otro no puede entrar. Claro. Y si abro la puerta me estoy arriesgando a que el otro, bueno, yo me expongo mi intimidad, expongo mi vida, mi casa, y el otro, bueno, puede decir, ay, no, hay tierra, está desordenado, claro, sí, no me gusta tu casa. Por decir cosas muy, muy triviales, claro. Porque... Bien, ¿te pasaron un papelito por ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, la pregunta estaba enfocada... Vi acá el servidor que está filmando, pasó un papelito ahí por debajo subrepticiamente. Saludos a Mariano, gran colaborador.
En realidad, bueno, esto lo hemos hablado, cómo se pueden revertir los efectos psicológicos de los que seguimos encerrados. Bueno, esto de fortalecer los vínculos, de poder discernir, ¿no? Esto de los vínculos, bueno, a ver, ¿qué vínculo me lleva a estar más encerrado? Bueno, y ver cómo hizo esta persona, cómo hizo esta otra para exitosamente ir volviendo a una vida normal, o lo más normal que se pueda dentro de esta nueva normalidad. Fortalecerse desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo espiritual. Psicológico tiene que ver mucho con esto de sincerarse y expresar lo que uno realmente siente, ¿no? Y no negarlo. Y después, bueno, todo lo que hablamos en relación a lo progresivo, a ponerse objetivos, a mantener una rutina. Otra de las cosas muy importantes es la actividad física. Es fundamental. Y ahora que hay sol y que se puede caminar, bueno, hay que poder empezar a caminar. Aunque sea solo, aunque sea con barbijo, pero hay que empezar a mover el cuerpo, porque mover el cuerpo también hace que movilicemos otras cosas. Por ejemplo, la mente, las emociones. Y bueno, de esa forma vamos a estar mucho mejor. Se me ocurre que ser creativos también y pedir ayuda, ¿no? Porque pensaba una persona que dice, yo no me animo a salir solo porque no me animo a salir solo, ¿no? ¿Qué se plantea? Y quiero hacer las compras, cada 2 cuadras a la carnicería, ¿no? Y entonces tengo un amigo, un vecino, uno puede llamar y decir, mira, no me animo a salir solo. Tocame el timbre. Cuando yo salga a la puerta, vos empezás a caminar y vos vas 2 metros delante mío, así yo no siento que tampoco... Pero bueno, por lo menos me siento acompañado, ¿no? Que no voy solo y llevame de compra, digo, ¿no? Si no podemos caminar juntos a la par, porque me siento que estoy así como también temeroso de eso. Pero en vez de, bueno, pedir ayuda, apoyarse en alguien, ¿no? Sí, cuando uno tiene un objetivo y es como que le encuentra la vuelta. O por ahí encuentra algún hermano que le puede tirar alguna idea. ¿No? Por eso digo, está bueno esto de no cerrarse y pedir ayuda. A veces no sabemos cómo ni a quién, pero Dios nos va a poner a esas herramientas o esos instrumentos como para poder llegar a resolver ese problema. Si uno realmente lo quiere, bueno, va a encontrar la respuesta. Sí. Bien. El otro día alguien me decía, después de esta experiencia de confinamiento, ¿no? Pero padre, ¿puedo haber llegado a perder la fe, ¿no? Me decía. Pero sentía que se había debilitado la fe, ¿no? Yo era una persona buena, que yo también estimo mucho, de oración, no sé, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo digo, una cosa es rezar cuando las cosas están bien, otra cosa es rezar cuando las cosas están mal, ¿no? Y entonces la oración que me alcanzaba cuando las cosas estaban bien no me alcanza cuando las cosas están mal, ¿no? Y si no se fortalece por ahí también, ¿no? Entonces yo de momento digo, pero, viste, yo decía, se lo dije así porque soy así impulsivo, ¿no? Digo, ves, no alcanza, ¿no? La Eucaristía también da fortaleza, decía yo, ¿no? Animate a volver a comulgar con el Señor, que no es solo lo que vos hacés, bueno, pero también quiero decir eso, o sea, que no es que solo lo que yo tengo que hacer, tengo que recurrir a la gracia, ¿no? La gracia de Dios, y yo ya me conocen, a mí algunos se ponen mal con eso porque sienten que los juzgo, pero al revés, los acompaño y los ayudo, ¿no? Porque en estos tiempos de crisis no hay que limitar la gracia, ¿no? Hay que sostener, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, a ver, yo vengo comiendo 5 kilos por día de alimentos y ahora tengo que hacer más actividad física y tengo que emprender una cosa y entonces como tengo que gastar más energía voy a comer 3 kilos. No, bueno, si vas a gastar más energía necesitas comer más, no menos, ¿no? Y entonces si vas a encarar una situación difícil, no haces menos recurso a la gracia. Sostenés el recurso que tenías o ampliás, buscás más la gracia, ¿no? Porque la situación es más difícil. Por lo tanto necesitas más ayuda de Dios, no menos ayuda. Sí, porque por nuestros propios medios solamente no vamos a lograr. Evidentemente. Bueno, creo que no había ninguna pregunta más. Creo que no. ¿Vos querés decir algo? Yo quiero cerrar con la oración, como habíamos dicho, pero ¿querés hacer algún mensaje, algo final, o repreguntar algo vos?
Pero estamos bien, me parece. Yo creo que sí, vuelvo a repetir esto de vincularse, de no aislarse, de elegir, a ver, yo depende de lo que quiero escuchar, a quién le voy a preguntar, ¿no? Entonces, si yo quiero una respuesta positiva que me ayude a salir, voy a buscar a alguien que me dé esa respuesta o que me ayude en ese sentido. No alguien que está peor que yo o que ve las cosas más negativas que yo. Que me refuercen lo mismo. Exacto, ¿no? Bueno, eso, pedir ayuda, no aislarse. Y bueno, y acá estamos, tanto el padre como yo, para recibir inquietudes o por ahora a través del Facebook de la página. Si no lo quieren hacer en forma exponiéndose, hay alguna forma en privado, ¿no? De hablar por mensaje, sí. Sí, con vos o conmigo creo que lo que tienen la forma de hacerlo, que se comuniquen con libertad, digamos, ¿no? Y si no, bueno. Claro, y si no el Facebook de la parroquia. En el Facebook seguimos aceptando sugerencias que hasta ahora no han hecho, sino preguntas muy puntuales sobre una temática. Un poco adelantaba María José el cuidado del alma. Yo tenía ganas de hablar un poco de la oración. Vamos a ver cómo surge, puede ser un poco el tema de un tema más religioso a la próxima. Vamos a ir construyendo temáticas que sintamos que a ustedes les pueden servir y para eso necesitamos también que nos tiren algunas ideas también, ¿no? Porque la verdad es la idea es hacer un servicio, ¿no? Exacto, claro. No, y aparte que también agradecer a toda la gente que nos dio el apoyo, que nos sigue, que bueno, que nos... todos los saludos que recibimos son muchísimos, no vamos a nombrar a todos porque son muchos, pero bueno, esa es la idea, digamos, que haya un feedback, ¿no? Nosotros también nos retroalimentemos de ustedes, que haya un ida y vuelta. Antes de hacer la oración, o mejor dicho, como empezando la oración final, hoy la liturgia del domingo nos trae la carta de San Pablo a los Filipenses, ¿no? Y en 4.12, San Pablo cuenta algo de su propia experiencia de vida. María José, mirá lo que dice. A ver. Yo sé vivir, tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Vamos a preguntar, supongo, qué es la fe, bueno, la fe es eso justamente, ¿no? O sea, poderlo todo en aquel que nos conforta, o sea, que uno tener a Dios en su vida de tal forma que en privación, en saciedad, en abundancia, en peligro, bueno, que uno lo pueda afrontar, digamos, ¿no? Tener fe es eso, estar parado en Dios de tal forma que suceda lo que suceda, ¿no? Uno pueda ir como resolviendo, viviendo las cosas, ¿no? Claro que bueno, eso supone un proceso de maduración de la fe, ¿no? Pero bueno, qué lindo poder tener una fe como la de San Pablo, dice, yo estoy hecho a todo. Pase lo que pase, todo lo puedo en aquel que me conforta. Vamos a rezar. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu de la libertad de los hijos de Dios. Ven Espíritu a unirnos a Jesús, ese Cristo que rompe las cadenas, ese Cristo que da sanación, ese Cristo que da libertad, ese Cristo que nos toca con su amor y nos invita a abrirnos, a confiarnos, a ponernos en las manos del Padre. Ven Espíritu Santo
para que podamos experimentar la calidez de Dios, que no estamos solos, que nunca dejamos de estar en sus manos de Padre. Ven Espíritu Santo para que podamos sentirnos protegidos, refugiados en el Señor. Escondernos de alguna forma en sus benditas llagas. Entrar en el misterio de la cruz y de la entrega de la vida, para que sea vencido el miedo, superadas las desconfianzas y podamos ir haciendo un proceso hacia la resurrección. Ven Espíritu Santo a reanimarnos, justamente a poner un ánimo nuevo y a nuestro ánimo interior sostenerlo y transformarlo. Danos un ánimo victorioso, no irreal, no ingenuo, no una fantasía, sino un verdadero ánimo real, resucitado en Jesús. Como el de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. El apóstol rezaba en Romanos 8: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La espada, el hambre, los poderes de lo alto, de lo bajo, los peligros, las dificultades. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Te pedimos, Espíritu Santo, poder volver a experimentar fuerte en nosotros que todo lo podemos en aquel que nos conforta, que nos ama. La gracia de la humildad para no apoyarnos en nosotros. Apoyarnos en Dios. Invocar su nombre sobre nosotros. Te invito entonces, si este programa fue especialmente para vos, porque todavía estás como haciendo ese proceso hacia la apertura, si el encierro sentís que te hizo mal, te lastimó, lo sabes vos, no tenés que decirlo a nadie más, pero poné delante de tus ojos, de tu mirada, si querés, ponelo sobre la palma de tu mano, el miedo, la angustia, la tristeza, todo aquel ánimo negativo que te pueda estar como encarcelando, aprisionando, y hacer como una especie de exorcismo anímico, ¿no? En el nombre de Jesús, yo te digo, no tendrás victoria sobre mi corazón, porque yo no soy tuyo, yo no soy del miedo, yo no soy de la tristeza, yo no soy de la angustia, yo no soy de la desconfianza, yo soy del Señor. Y el Señor tiene la victoria. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo a ir hacia una nueva salida, a recuperar la alegría y el gozo y la esperanza. Que estemos más dentro de casa o menos dentro de casa, donde estemos, que la fe nos ayude a vivir con esperanza. Estoy en tus manos, como decía el Beato K. de Foucault: Padre mío, tú me amas,
Me pongo en tus manos. Amarte es darme. Me abandono, me entrego a ti. Ven, Espíritu Santo. Sana nuestra inteligencia, nuestro corazón. Sana también nuestros vínculos, nuestras formas de comunicarnos. Y Espíritu Santo, ponemos delante hermanos y hermanas que nos ayuden. Y también ponernos delante hermanos y hermanas que estén caídos, que nos sentamos invitados a trascendernos, a salir de nosotros para ayudar, para amar. Amar nos sanará, amar nos liberará. Si nos ponemos a servir, seguramente recibiremos mucho más de parte de Dios y de parte de la vida. Ven, Espíritu Santo. Le pedimos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios, que nos ayude también con su intercesión a experimentar el consuelo de Dios, la fuerza de la fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hágase en mí según tu palabra. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que hizo en mi pequeñez grandes cosas. Todo lo puedo en aquel que me sostiene. Todo lo puedo en aquel que me creó, que cuida mi vida y conoce todos mis días. Todo será en su providencia. Todo está en los tiempos de su sabiduría. Dependo de Él maduramente, adultamente. Me confío a sus caminos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. San José, protector de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, que descienda sobre ustedes la bendición de Dios. Que el Padre que los ama los tenga siempre en pie, firmes en la fe, seguros en la esperanza y alegres en el amor. Que el Padre Dios les abra los caminos de su providencia y de su sabiduría, y que abandonándose en Él anden seguros, con la libertad de los que han sido marcados con la señal de la salvación. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima, en 2 semanas los esperamos y gracias por acompañarnos. Hasta luego.